Buenas noches. ¿Cómo están? Yo creo que hay personas, bueno, hace rato no venía, pero creo que hay personas nuevas, entonces les voy a contar pues un poquito de qué trata el grupo. Los que ya conocen el grupo tengan paciencia un segundito. Este grupo se llama Aprender, Servir y Vivir, porque pues la idea justamente del grupo es movernos o aprender a movernos como en esos tres verbos, como aprender a conjugarlos con la vida de nosotros. Aprender no de cualquier cosa yo creo que podemos aprender en la calle. Esto se trata de aprender de Dios y en algunos casos incluso hasta desaprender, porque yo creo que si algo nos vamos dando cuenta cuando nos vamos acercando a Dios con una disposición del corazón más que con una tradición, es que muchas veces, muchas de las cosas que nos han enseñado y muchas de las cosas que hemos creído son más cuentos, son más mito que verdades. En este grupo tenemos como una visión, y es no generar más divisiones dentro de la iglesia o dentro de los creyentes. Por lo tanto, la idea es abrir las puertas y aceptar que todo aquel que quiera conocer de Dios venga, sea la religión que sea, venga de la tradición que venga. Eso no va a ser limitante para que sea bien recibido acá. Para nosotros va a ser un placer tenerlos acá con nosotros. Entonces, a su lado pueden tener personas evangélicas, pueden tener personas católicas, pueden tener personas ateas, pueden tener personas budistas, pueden tener judíos, y la idea es que empecemos a conocer del Señor, nos empecemos a encaminar en Él. La idea no es que nosotros les digamos a ustedes qué tienen que hacer. Nosotros queremos que cada uno de ustedes empiece a tener una relación con Dios donde sea el mismo Señor el que les empiece a decir a cada uno de ustedes qué hacer, qué no hacer, cómo vivir. Yo sé que suena muy loco para los hombres y hemos descubierto, para las mujeres es muy sencillo acercarse a Dios. Las mujeres son supremamente emocionales y Dios, no sé, les tira una rosita al piso y ya lloraron 3 veces, 3, 4 pañuelos. En cambio a uno le cae una rosita al piso y uno empieza a pensar, no, es que venteó mucho, ayer llovió, las hojas están flojas, tal y tal cosa. Uno lo analiza todo y termina pues como por desechar las cosas de Dios. Entonces, para las mujeres es muy fácil acercarse a Dios, pero la idea es que todos nosotros podamos experimentar a ese Dios sobrenatural en el cual creemos. No queremos imponerles una fe, una creencia porque sí, porque nos sonó bonito, porque se nos dio la gana, sino queremos que ustedes mismos experimenten a Dios y de esa forma ustedes puedan dar testimonio de que Dios es un Dios vivo. Ese es el propósito de este grupo, y obviamente pues ya conociéndolo, viviendo todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida, nos demos también, y esto va a salir de nosotros cuando ya experimentamos a Dios, no como una obligación, sino va a salir incluso como un deseo del corazón, que tratemos de acercar a esas otras personas que no conocen a Dios a conocer a Dios, ¿sí? Queremos que aprendan a tener una relación sencilla con Dios. Si algo resaltamos acá es la sencillez de Dios, porque Dios pues nos ha hecho mucho énfasis en recordar y no olvidar nunca que una relación con Él es más sencilla que la tabla del 1, literalmente así nos lo ha dicho, y eso es entonces lo que queremos comunicar, ¿cierto? Ese es el grupo prácticamente. Tenemos, voy a hacer publicidad de algunas cositas que ofrecemos dentro del grupo. Tenemos estudio bíblico, lo hacemos en mi casa por Castropol los días miércoles a las 7:30 de la noche. Tenemos también algunos cursos de sanación de corazón que, bueno, desde que estamos en el vientre de la madre, nuestro corazón se empieza a ver afectado, ¿cierto? Para los que son médicos y pues, la medicina dice que el bebé no escucha, pero sí siente. Entonces desde el vientre de la madre nuestro corazón se va afectando, y la idea entonces con este curso es poder permitirle a Dios que entre y sane nuestro corazón, ¿cierto? Hay otro curso que por ahí está en estos momentos en preparación, se llama Sanidad de la Mente, lo estaremos anunciando ya cuando lo tengamos listo, pero de una vez les vamos avisando para que se vayan haciendo la idea. Si les gustó el curso de sanación de corazón, no se imaginan lo que va a hacer con este. Bueno, eso es prácticamente el grupo. La idea es hacer de esto charlas sencillas. La idea es que cada uno de los que se pare acá a hablar del tema que va a hablar pues haya tenido una mínima experiencia en lo que está hablando, para que no hable como desde un conocimiento teórico, sino desde la experiencia de esa vivencia, ¿cierto?
En cierto momento de la charla, pues ya al final, obviamente pues vamos a permitir que hagan preguntas, porque no queremos que se vayan de acá con incógnitas y ya, sino también con posibles respuestas a las dudas que se puedan presentar en sus mentes y en sus corazones. Entonces, nada, mi nombre es Sebastián Bustamante, vamos a hacer una oracioncita y arrancamos entonces con el grupo. ¿Listo? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, papá. Señor, nosotros sabemos que no somos nada sin ti. De hecho, este grupo es nada sin ti, papá. Cualquier cosa que podamos hablar, Señor, si tú no estás con nosotros, si tú no diriges nuestras palabras, Señor, si no abres y tocas nuestros corazones, es basura, papá. Te pedimos entonces a ti, Espíritu Santo, que vengas, que tomes control de cada corazón, de cada mente, papá. Que seas tú el que haga la obra en nosotros y que hoy, más que darnos información, Señor, traigas revelación a nuestro corazón y a nuestra mente, porque hemos entendido que no es lo mismo tener un conocimiento que tener una revelación, Señor, y necesitamos tus revelaciones, necesitamos tu ayuda y tu dirección, Señor, para vivir por ti, por lo que tú nos enseñas. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Padre, hoy hemos hablado acá de que nosotros hablamos de un Dios vivo, y te pido, Señor, que en la vida de cada una de las personas que están acá, tú te manifiestes como eso, Señor, que cada persona acá pueda conocer de ese Dios vivo y pase de ser, Señor, o de tener una vida simple a querer dar testimonio, Señor, de que tú vives y vives en los corazones de aquellos que creen en ti, Señor. Te pedimos entonces que tomes el control, tanto físico como espiritual, papá. No permita, Señor, que salga de nuestra boca algo que no sea conforme a tu verdad. Tú puedes callarnos, Señor, de hecho ya lo has hecho. Te pido que no dejes de hacerlo nunca, Padre, para que así podamos tener la certeza y la confianza siempre de que hablamos tus palabras, Señor. Te amamos, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy, el tema de hoy es la obediencia, ¿cierto? Son como las bendiciones en la obediencia, lo que trae la obediencia. Pero yo quiero que nos extendamos un poquito más en ese tema y que podamos analizar lo que es la obediencia en el Señor desde distintos aspectos, ¿sí? Muchas gracias, Pau. Que podamos analizar distintas cositas dentro de la obediencia. Yo sé que muchos de los que estamos acá ya hemos escuchado lo que conocemos como promesas de Dios. Sin embargo, hoy quiero empezar recordándolas. Quiero que tengamos como este enfoque, el enfoque de lo que dice el Señor, el enfoque de lo que produce la obediencia en nuestra vida, y luego vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir mirando cuál es la forma correcta de obedecer a Dios, y también que entendamos, o más bien que nos empecemos a preguntar cuál es nuestra motivación a la hora de obedecer a Dios, ¿cierto? Entonces voy a ir leyendo algunos versículos de la Biblia. La idea es, en una charla no es leer muchos versículos porque aburre, pero quiero que tengamos como herramientas de poder y de carácter, no de mi boca, sino de la palabra de Dios, para entender de boca misma, casi de nuestro Señor, qué es lo que podemos esperar a la hora de vivir una vida en obediencia como Dios lo dice, ¿cierto? Entonces voy a ir dando las referencias bíblicas por si alguien las quiere tener ahí pues como apuntaditas, ¿cierto? Pero no es necesario. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchás mi voz y guardás mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jeremías 38:20. Pero Jeremías dijo, esto es un rey pues, que estaba teniendo como una dificultad ahí de decisiones, y alguien lo está motivando a tomar una decisión dentro de lo que es la voluntad de Dios. Pero Jeremías dijo, no te entregarán, te ruego que escuches la voz del Señor en lo que te digo, y te irá bien y vivirás. Miremos que las promesas de Dios siempre son promesas de bien, es decir, podríamos decir como promesas de calamidad, pero más que promesas, Dios nos habla de la consecuencia que podemos tener cuando no le obedecemos. ¿Sí?
¿sí? Pero en las promesas de Él siempre vamos a ver que hay una motivación, y es una motivación a recibir algo bueno de parte de Dios cuando nosotros nos disponemos a obedecer. Deuteronomio 11, del 13 al 16. Si obedeces cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y los sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales, y tendrás todo lo que quieras comer, pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces alejes al Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. ¿Bien o no? Deuteronomio 28, 11, 14. Y con este terminamos. Hay cantidades. Cuando nosotros nos damos a la tarea de estudiar la Biblia, y de hecho por esto es importante estudiar la Biblia, además de por otras cosas, podemos encontrar muchas más. Pero con esta vamos a parar. Si el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entregó hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Entonces, como les digo, acá vamos viendo como el carácter de Dios, o más bien la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre, 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 siempre es bendecir al hombre. Siempre. Jamás dejen que alguien les venda una idea contraria a esa. De Dios mismo dice que de Él no puede salir nada malo. Y dice que nos ve como hijos. ¿Qué padre? Y de hecho Él se compara, ¿qué padre en la tierra al que su hijo le pida un bocado de pan, le dará por pan una serpiente? Los hombres le responden al Señor y le dicen nadie. Le dice, bueno, si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, que es un Padre bueno y perfecto, sabe dar cosas buenas a todo hijo que le pida? Entonces, la voluntad de Dios siempre es darnos cosas buenas. Entonces diremos, listo, pero entonces ¿por qué a veces nos vienen calamidades? Muchas veces las calamidades nos vienen a consecuencia de no tener una buena relación con el Señor, y por lo tanto no poder oír su voz y no saber entonces cómo obedecerlo, no saber qué pasos dar. Muchas veces, y este es uno de los grandes problemas que tenemos, nos acercamos a Dios como... Nosotros, el ser humano tiene a veces como una tendencia a segmentar las cosas y a dividirlo todo. Entonces, esta es mi vida en mi parte laboral, esta es mi vida en mi parte familiar, y esta es mi vida en mi relación con Dios, porque tengo que estar bien con Dios para que me vaya bien en el resto. Y pretendemos hacer como cierto trato con Dios, donde le decimos a Dios, vea Dios, yo voy a ir a misa todos los domingos, o yo voy a hacer lo que sé que tengo que hacer de usted cuando sé que lo tenga que hacer, y usted se encarga de bendecirme estos otros dos espacios de mi vida. Parecemos nosotros la creación dándole órdenes al Creador. No le entregamos cada aspecto de nuestra vida a Dios, sino más bien como que pretendemos bajar a Dios y tenerlo como una especie de esclavo al servicio de nosotros, que nos obedezca y que nos cumpla en esos deseos que nosotros tenemos, siempre y cuando nosotros cumplamos con Él de ir a misa y hacer de vez en cuando como obras buenas. No entendemos que el acercamiento a Dios requiere total rendición, sumisión y dependencia de nuestra parte hacia Él. De hecho, ese se podría decir que es como el principio de la obediencia. Hay tipos distintos de obediencia en el mundo. Yo puedo ser obediente a mi jefe, puedo ser obediente a las autoridades, puedo ser obediente a distintas cosas que me van a generar como ciertas obligaciones, ¿cierto? Pero esas cosas, por ejemplo, mi jefe me impone ciertas normas, yo cumplo con esas normas dentro del trabajo, salgo del trabajo y, entre comillas, soy una persona libre de la autoridad de mi jefe. Ahora, Dios nunca nos va a imponer que nos acerquemos a Él.
Jamás. Jamás. De hecho, Él nos da la libertad y a eso pues yo creo, ya todos le conocemos como libre albedrío. Y ese libre albedrío, en pocas palabras, es como ese don de libertad que Dios le ha dado a cada persona para que desde su plena libertad decida si quiere entregarle su vida a Dios o no. ¿Sí? Si Dios nos quitara ese libre albedrío, ya no tendríamos libertad. Y entonces ya no nos acercaríamos a Dios porque queremos, sino porque estamos obligados. Y eso ya no sería un acto de amor, sino sería una violación. ¿Sí? Cuando yo soy obligado a hacer algo, no se me está expresando amor, sino por el contrario, se me está violando todo derecho que yo tengo a mi libertad. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos decir que el principio de la obediencia se resume en que yo me sujeto a alguien y lo reconozco como superior a mí. Dios no me pide un área de mi vida, Dios me pide todas las áreas de mi vida, todas. ¿Sí? Ahora, Él también es paciente y no quiere decir que entonces yo llegue a Dios y ya, y yo no soy capaz de entregarle nada, pero si no le entrego todo no está conmigo, no. No, Dios puede empezar, listo, empecemos con esto, pero vas a llegar al momento donde te lo va a pedir todo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que vos confíes en Él en todo. Y Él quiere ser el proveedor de todas las cosas, no de una sola. Él no quiere ser el proveedor solamente de tu trabajo, o no quiere ser el proveedor solamente de tu familia, pues en cuanto a las relaciones familiares. Él quiere ser el proveedor de todo, en todo momento y en todas las cosas. Quiere de nosotros, para Él, plena confianza en todo. Hay un versículo muy bonito donde el Señor Jesús hace como una comparación y dice, como haciendo un ejemplo, el que construye su casa sobre la roca versus el que construye su casa sobre la arena. Nosotros somos llamados a construir la casa sobre la roca, ¿sí? A que todo lo que nosotros tenemos esté puesto sobre Él, de modo que nosotros no dependamos de las cosas, sino dependamos de Él, de quien dependen todas nuestras cosas, ¿cierto? Necesitamos esa rendición. Miren, en mi vida he experimentado muchos momentos donde he pasado por ciertas dificultades y le digo a Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Y espero la ayuda de Dios y no llega y me siento como frustrado. Y a veces cuando me siento como frustrado y estallo y digo, ay, como que voy a tirar la toalla, como que es en ese momento que yo siento que voy a tirar la toalla, que me rindo ante esa situación y entonces Dios llega y me levanta, ¿sí? Porque muchas veces estoy tratando de sostenerlo en mis fuerzas o de decirle a Dios cómo debe obrar en las cosas. Pero es solo cuando yo me rindo que Él actúa, ¿sí? Eso no quiere decir que no debamos luchar por las cosas. Sí, debemos luchar por las cosas, pero debemos luchar de una forma correcta. ¿Qué quiere decir de una forma correcta? Pues que cuando yo empiezo a analizar que algo que quiero me hace sentir que no puedo vivir sin eso, pues ya tengo un indicativo muy claro que no es algo por lo que deba luchar, porque es algo que voy a estar poniendo primero que todas las cosas. Todo aquello que yo analice que en mi vida no puedo vivir sin eso, créanme, no es algo sano para nosotros. No quiere decir que no lo podamos tener, no. Quiere decir que el corazón debe ser formado por Dios, para que primero esté Dios y luego tal vez, si es la voluntad del Señor, pueda tener eso que le estoy pidiendo, ¿sí? Pero todo requiere una sumisión. Hay otra parte también muy bonita donde uno de los apóstoles dice, ténganse a sí mismos como hijos de Dios. Y esto es bien importante, porque el saberme hijo de Dios me va a dar identidad. Pero también dice, pero ténganse también a sí mismos como esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Un esclavo no tiene derecho, y no es que no tengamos derecho, nosotros como hijos sí tenemos derecho. Pero él lo que quiere hacer entender es como el grado de confianza que nosotros debemos tener con el Señor. Y él dice, un esclavo no pregunta por qué. Un esclavo no puede decir que no. Un esclavo no puede decir, no, ahorita más tarde lo hago. Un esclavo no puede negociar y decir, no, a mí no me parece. Un esclavo tiene que hacer lo que le están diciendo sí o sí. Si nosotros tuviéramos esa relación con Dios y esa intimidad que nos llevara a confiar en Él a tal punto que hiciéramos las cosas sin chistar, creo que las vidas de nosotros serían tal vez en un 80% mucho más fáciles y más tranquilas. Y el ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida sería parte de lo cotidiano. Lo anormal sería no ver las cosas, ¿cierto?
Teniendo esto claro, podemos decir que tenemos como dos pilares para saber cómo obedecer a Dios. Como les decía ahorita, yo no puedo determinar cómo voy a obedecer a Dios. Yo no puedo decirle a Dios, yo me encargo de esto y usted de lo otro. Yo no puedo llegar a una universidad y decirle al decano o al rector de la universidad, vea, voy a estudiar Derecho, pero en vez de ver Derecho Penal voy a ver Fotografía 1. Pues yo no puedo llegar a imponer esas cosas. Yo tengo que llegar a ese lugar y regirme por un pensum o un manual o unas cosas que ya están instauradas. Con Dios no es distinto, solamente que Dios no te obliga. Y eso es algo que debemos recordar siempre, Dios no nos obliga. Siempre nos va a mostrar qué es lo mejor que podemos hacer, pero no nos va a obligar. Entonces yo debo llegar y someterme a esas cosas. Dios ha dejado estas dos grandes pilares o dos grandes herramientas para que nosotros tengamos como esa introducción y aprendamos lo que es la obediencia y cómo debemos obedecer. Uno de esos pilares es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Muchas personas sé que tienen tabú con la Biblia y dicen pues que eso ha sido muy manipulado por hombres y no sé qué, pero yo le digo una cosa, coja la Biblia y ponga a prueba cualquiera de las cosas que ahí dicen. La prueba de que eso es cierto es que cuando usted de corazón pone esa palabra a prueba, esas cosas pasan en su vida. La prueba más real de que la Biblia es un libro vivo y escrito por Dios es que lo que yo tomo y pongo en práctica con un corazón puro va a dar resultado en mi vida. Si yo busco a Dios lo tengo que encontrar. La fe de nosotros no es una fe ciega. Todo el mundo dice, pero es que meterse con Dios es tener una fe ciega. No hay nada más falso que eso. Porque es que si yo estoy con Dios, tengo que ver cosas de Dios. Tengo que ver cosas de Dios en mi vida. Tengo que comprobar que verdaderamente Dios existe. Incluso en algún pasaje Dios mismo dice, pónganme a prueba. Hablando pues de un temita muy polémico que no vamos a hablar de eso en este momento. Y otro de los grandes pilares es la intimidad. Ahora, sé que hay personas nuevas, con algunos ya me imagino se ha hablado de esto, pero nosotros venimos de una tradición paisa, muy católicos, ¿cierto? Algunos sé que son de otras regiones del país, pero el país también tiene esa misma tradición muy católica, donde nos han acercado a Dios de una forma más por tradición que por relación. Es decir, se nos volvía, hay que ir a la iglesia, o hay que ir a lo que hay que ir, hay que hacerlo a lo que hay que hacer, como esa parte espiritual, ¿cierto? Entonces el domingo o el sábado era el día de hacer eso espiritual, ¿cierto? Y era algo como que nos fueron enseñando y fueron adaptando incluso nuestra mente a que si no hacíamos eso no íbamos a tener como una buena semana. Entonces uno incluso muchas veces no iba a misa y jue madre, no fui a misa, esta semana me va a ver súper mal, y preciso la semana le iba súper mal. ¿Y qué te pasa una vez que no fui a misa? ¿Sí? Y nos fuimos adaptando a Dios por tradición. Íbamos a misa, ya fui a misa, súper bien. Y nos olvidábamos de Dios en toda la semana. ¿Sí? Pero el concepto de oración que nos presenta la palabra de Dios nos dice, oren en todo momento. ¿Sí? Ahora, tenemos ya en este oren en todo momento una costumbre. Y es que muchos de nosotros llegamos a Dios después de mucho tiempo, es decir, ya con muchos años encima, con muchas heridas en el corazón, con muchas dificultades, con todas las consecuencias de haber vivido una vida no guiada por los consejos de Dios, sino guiada por los consejos de nosotros mismos. Entonces traemos una maleta de cargas físicas, espirituales, emocionales, económicas, ¿sí? Un montón de cosas que nos llevan a refugiarnos en Dios, teniendo una oración que consiste en Dios necesito esto, Dios necesito esto, Dios necesito esto, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, ayúdame en esto, ayúdame. Y no está mal. No está mal porque Dios dice, pídanme. O sea, ¿qué hijo que tiene un padre no le puede pedir lo que quiera? Los mismos apóstoles decían, pidan lo que quieran y lo van a recibir. Pero ya luego por allá le tienen que hacer una corrección a la gente y le dicen, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces, ¿cómo se pide? Para esto debemos ir como a un tercer punto que consiste
en entender la obediencia que le agrada a Dios, ¿sí? ¿Cómo que la obediencia que le agrada a Dios? ¿Eso quiere decir que hay una obediencia que no le agrada a Dios? Sí, hay una obediencia que no le agrada a Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia varios. Varias personas que se acercaban al Señor y le decían, Señor, te quiero seguir. Les decía, listo, vaya y cumpla la ley. Vaya y cumpla con todos los mandamientos de la ley. El hombre le decía, los cumplo todos. Desde niño los cumplo todos. Y el Señor le dice, listo, entonces vaya, venda todo lo que tiene y délo a los pobres. Y dice que el Señor, el pelado cuando escuchó esas palabras, se fue triste porque era muy rico. Entonces ahí sale mucha gente y dice, es que si ve uno con Dios no puede tener plata. Pero no se trata de eso. Debemos entender que el Señor, como era Dios mismo, tenía pleno conocimiento del corazón de las personas. Asimismo, el Señor tiene pleno conocimiento del corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, Él conoce la intención perfecta de qué le estamos pidiendo y por qué se lo estamos pidiendo. Dios dice también que nadie puede burlarse de Él, nadie puede engañar a Dios. Uno a veces piensa que si le pide a Dios algo que no está tan bueno, con palabras muy bonitas, entonces de pronto le va a ablandar el corazón a Dios y Dios se lo va a dar. Pero Dios conoce las cosas tal cual son. Y Él es el primero en la fila en querer desmoronar todas esas cosas que pueda haber en nuestra mente o en nuestro corazón a la hora de pedirle algo que no le son agradables a Él o a la hora incluso de obedecerlo. Recuerdo hubo un tiempo donde en mi familia estábamos pasando por muchas dificultades. Yo tuve un accidente en moto en el año 2007, de hecho ahorita cumplo 10 años del accidente. A raíz pues, de ese accidente en moto pierdo mi pierna, por si no se habían dado cuenta. Y ese fue como Dios tocándome la puerta, ¿cierto? Como Dios ahí, hey, Sebas. Y desde el primer momento, o sea, desde que estaba tirado en el piso como a las 7 de la mañana, todo enguayabado, empezaron a pasar cosas muy locas con Dios. Después les contaré qué. Pero yo me acerqué a Dios. Mi acercamiento a Dios fue muy a través de la ley. En el Antiguo Testamento tenemos un montón de normas, de mandatos, de requerimientos. Mi acercamiento fue de esa forma, a través de las leyes, los mandatos. Entonces, yo tenía esta idea de que Dios quiere que yo lo obedezca, y en la medida en la que yo lo obedezca, Él me va a bendecir. Yo llevaba años sin obedecerlo, entonces yo dije, voy a empezar a obedecerlo, y empecé a obedecerlo. Pierdo la pierna, obviamente pues, pero empiezan a pasar los días y empiezo a perder más cosas. Me voy dando cuenta que mientras más obedezco, más cosas Dios me quita. Y yo no entiendo. Y eso a mí me da una rabia increíble. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Si acá dice que si yo te obedezco, me va a ir bien en todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí algo tenía certeza en mi corazón, es que Dios existía. Yo no tenía como tanto pleito con eso. Pero sí tenía pleito en que no me estaba cumpliendo con la palabra. Y después de seguir en ese tiempo un rato, ya no solamente me empieza a quitar cosas a mí, sino también a mi familia. Entonces empiezo a ver a mi familia súper afectada. Yo me cargo con el peso familiar porque veo a mi familia tan mal que digo, no, pues tengo que obedecer el doble o el triple. Entonces empiezo a ser más cuidadoso en lo que tengo que hacer. Yo soy supremamente perfeccionista, entonces hasta en el más mínimo detalle. Y llega un momento de mi vida en que me siento tan cansado de obedecer, que yo le digo a Dios, me siento a hablar con Dios muy seriamente y le digo, no entiendo. Y la respuesta de Dios es, ¿por qué me estás obedeciendo? Y ahí ya me congeló todo, porque con esa sola pregunta desnudó mi corazón y me mostró que la intención que me estaba llevando a mí a obedecer era que me fuera bien en todas las cosas, y no era que yo estaba amando a Dios por sobre todas las cosas. Si yo recuerdo, el primer mandamiento es, amen a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. A Jesús de hecho le preguntaron eso, Señor, ¿en qué se resume la ley y los profetas? La ley, podemos decir en pocas palabras, eran los mandamientos. Los profetas eran los que en algún momento, cuando el pueblo de Israel estaba un poco loco y no estaba entendiendo bien las cosas, entonces llegaban al pueblo a explicarles y a corregirles el camino, ¿sí?
Entonces a Cristo le preguntan eso, ¿en qué se resume la ley y los profetas? Y él dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces yo me di cuenta que creyendo estar cumpliendo con todo, en realidad no estaba cumpliendo con nada. Estaba lleno de apariencias, pero no había en mí, ni en mi corazón, un real cumplimiento, ni una real obediencia para con el Señor. Es decir, no estaba amando a Dios por sobre todas las cosas. Y si solamente fallo en eso, es como si hubiera fallado en todo. Santiago 2:10 dice, usted puede cumplir con toda la ley, pero si falla en el más pequeño de los mandamientos, es como si hubiera fallado en absolutamente toda. ¿Sí? Entonces eso para mí es un golpe como bien fuerte. Y Dios me empieza a enseñar ciertas cosas. Me empieza a mostrar que debo amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo, pero que no puedo cumplir con esos mandamientos si primero no me amo a mí mismo para amar al prójimo, y no puedo amar al prójimo si no amo a Dios. ¿Sí? Y me empieza a revelar algo. Entonces les voy a contar un testimonio de esto tan charro. Un testimonio, algo que recuerdo de Pablo Velázquez, que ya ha venido a hablar acá. Alguna vez cuando estaba pues como en ese ir y venir entre estos pensamientos de los cuales les estoy hablando, Pablo una vez llega y nos cuenta y me dice, imagínate que él trabaja administrando unas unidades residenciales. Entonces una vez llega y me dice, imagínate que estaba en la unidad residencial, en tal unidad, y llega uno de los de oficios varios y le dices vea doctor, mi niña creo que era que se gradúa ahora dentro de 15 días, le vamos a hacer una reunioncita en la casa para que usted vaya. Y Pablo, listo, hágale, yo voy. Al otro día, lo mismo, todos los días se encontraba con el Señor todos los días le acordaba, era el que sacaba la basura de la unidad y toda la cosa. Y todos los días le acordaba, todos los días. Cuando se llegó el día de los grados de la niña, y Pablo se le apareció por allá en la casa al Señor. Pablo llega y le toca la puerta. Cuando el Señor abre la puerta y ve a Pablo, el Señor cae y se le viene el mundo encima, porque él había estado invitando a su jefe a la reunión. Sin embargo, él no creía que su jefe fuera a ir a la reunión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que han sufrido desprecio y rechazo en la vida por su trabajo, por las cosas que sean, ven a los demás como superiores y jamás creen que una persona de esas tan alta pueda agacharse como a la misma estatura, entre comillas, de ellos, ¿cierto? Cuando este señor ve a Pablo en la casa, Pablo me dice, Sebas, me entró, me atendió como un rey, me sirvió 2 porciones de sancocho que eran, pero baldes, y era, ¿qué quiere? Y mandaba a traer cosas de la tienda para Pablo, o sea, más que para todo el mundo. Atendía mejor a Pablo, mejor de lo que atendía a todo el mundo. Pablo se fue muy lleno de ahí de la reunión, llegó a su casa, y Pablo me dice, Sebas, oh sorpresa, al otro día, lunes, cuando yo llego a la unidad, y este señor, él era un buen trabajador, pero a partir de ese momento era excelente, era perfecto. Pablo llegó muy temprano en la mañana y el Señor, vea, ya hice todo lo que tenía que hacer en el día, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Y él era desesperado por complacer a Pablo, por agradar a Pablo. ¿Qué mostró Dios ahí? Que para que yo pueda darle al Señor una obediencia que le sea agradable, debe ser algo que nace del corazón, pero es necesario que yo conozca a Dios para poder ofrecer algo que nace de mi corazón. Yo no puedo entregar algo que no tengo, yo no puedo dar una obediencia correcta si antes ese que es perfecto no ha tocado mi vida y la ha llenado con parte de la perfección que Él tiene. ¿Sí? En este señor se creó un sentimiento de agradecimiento tan grande por Pablo que él ya no veía el trabajo como, qué pereza, tengo que hacer esto. No, ya era el deleite de él ser el primero en llegar a trabajar, cumplir con todo lo que tenía que cumplir para entregárselo a su jefe, y el placer, mejor dicho, el beneficio que él sacaba de ahí era que simplemente el jefe se alegraba. ¿Sí? Y miren lo contradictorio de esto en lo referente a lo que yo les contaba de cómo, más bien porque yo le obedecía a Dios. Yo le obedecía a Dios para que me bendijera, como por interés. En cambio, este hombre ahora le estaba obedeciendo a Pablo simplemente porque quería ver a su jefe feliz. ¿Sí? Nuestro principal propósito en la vida, si queremos agradar a Dios con nuestra obediencia, es agradar a Dios.
Ahora, entonces muchos dirán, sí, pero ¿y entonces las bendiciones? Pero es que no hemos entendido que las bendiciones, mira, las bendiciones son muy necesarias, pero para Dios son tan insignificantes que Dios mismo las llama añadiduras. Ahorita les decía que nosotros estamos acostumbrados a dividir la vida, entonces Dios, yo voy a misa todos los domingos y usted se me encarga de estas dos cosas, ¿sí? Dios tiene el mismo pacto para con el hombre, pero es al revés. Usted encárguese de buscarme a mí y yo me encargo de todas sus cosas. El versículo textual dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Para mí era imposible, yo me acuerdo mis primeros años con Dios, obedecer era una tortura, y más cuando me decían que no podía beber. Yo decía, no, esta gente está loca, pero yo tenía como ese temor de que es que si no dejo de beber, si no le doy gusto a Dios, entonces no me va a poder bendecir. Entonces tengo que obligarme a obedecer. Y en la medida en la que fui conociendo a Dios, se fue creando sin yo darme cuenta. Miren, lo bonito, yo creo que lo bonito de estar con Dios es esto. Lo bonito de estar con Dios es que no tenemos que acercarnos a Él en nuestras fuerzas. Lo bonito de estar con Dios es que lo podemos comprobar. Lo bonito de estar con Dios es que todo el mundo nos dice locos porque adoramos a un ser invisible y nosotros mismos lo tocamos y lo vemos cuando oramos con Él. Y eso empezó a pasar en mi vida, que cuando yo empecé a conocer a Dios, empecé a tener un placer tan raro por obedecerle, que ya dejar de salir los viernes a beber, los lunes, los sábados, cualquier día, era un placer. Yo ya no quería salir, me quería quedar en la casa. Me quería quedar en la casa con mi mamá, mi papá y mi hermanita, más loco todavía, porque yo no me los aguantaba. No porque ellos fueran gente mala, no, es que el malo era yo, pero un corazón herido, cuando está herido, aún el bien más grande que le pueden hacer lo toma como algo malo. O díganme ustedes si no se han encontrado en su vida con alguna de esas personas que tienen unas raíces de amargura tremendas y alguien les quiere ayudar y no me ayude, yo puedo solo. Por ejemplo, yo en mi condición he conocido un montón de gente discapacitada, ¿cierto? Y hay muchas personas con discapacidad que se llenan de mucha amargura. Entonces vos les querés ayudar a coger algo que se les cayó y para ellos es como si vos los estuvieras teniendo en poco, como si ellos no fueran capaces. Entonces vos con todo el gusto del mundo, ¡hey, se te cayó esto! ¡Ah, yo puedo solo! Hasta el bien más grande que uno les quiere hacer, una persona con un corazón herido lo recibe mal. Mal. Entonces yo me empecé a dar cuenta que el que estaba mal en la casa era yo. Yo siempre había pensado que era mi familia. Pero cuando Dios cuando empiezo yo a conocer al Señor, empiezo a darme cuenta de un montón de cosas en las que yo estaba errado. Creía tener la razón en un montón de vainas y me di cuenta que de todo tenía menos razón. ¿Sí? Entonces la pregunta será, bueno, ¿y entonces qué es esto de conocer al Señor? Yo me he dado cuenta que así como hay dos pilares para entender qué es la obediencia, también hay dos formas de orar. Una de las formas de orar es cuando yo le oro a Dios pidiéndole. Pero hay otra forma de orar, y si entendiéramos cómo ve las cosas Dios, invertiríamos todo nuestro tiempo orando para conocer a Dios y no orando para nuestras cosas, porque entenderíamos que Dios se encarga de nuestras cosas. Orar para conocer a Dios es cuando yo dejo de pedirle cosas a Dios, empiezo a forzar mi mente a que entienda que Dios está en control de lo mío y le dedico tiempo a Dios. ¿Cómo que le dedico tiempo a Dios? Bien, yo me puedo sentar acá, quedarme callado, quitar este vasito y sentar ahí a Dios. Pues no que yo lo siente, que Él se siente. Pero el simple hecho de yo empezar a hacerme consciente que Dios está conmigo a cada paso, ya eso en mi corazón empieza a cambiar cosas. Para mí había una frase que era muy cliché, que todo el mundo decía, ay, mire, es que cuando estaba pasando por todas las dificultades, entonces yo todo desesperado le decía a algunos, pues los amigos míos más cercanos, madre, es que Dios no está haciendo nada. Me decían, Sebas, cuando Dios está callado es cuando más está trabajando, y lo hablo así porque a mí me da rabia que me dieran eso. Yo como hay que cuando está callado es cuando más está trabajando, qué locura, me da rabia. Y recuerdo que pasaron varios años, ya Dios había cuadrado un montón de cosas, y hubo un suceso, algo que pasó pues ahí al frente mío. Yo antes de Dios era una persona que estallaba supremamente fácil en rabia con muchas cosas, y pasó eso por lo que yo siempre estallaba, y vi que pasó y me dio como risa. Y yo dije, ¿qué fue?
¿qué fue esto? Yo ¿por qué no estalla así? Yo no era así. Y ahí mismo Dios me dijo, Sebas, ¿te acordás? Cuando yo estaba callado estaba trabajando. Hay algo muy bonito, los judíos se ponen el gorrito que se ponen acá, una kipá, y se la ponen, entre otras cosas, para recordar que los ojos de Dios siempre están puestos sobre Él, ¿sí? Qué bueno que nosotros, no que nos pusiéramos el gorrito, no hay necesidad, pero qué bueno que siempre, siempre, siempre estuviéramos conscientes de que Dios a cada paso está con nosotros. Al principio es como complicado y uno se siente el más loco de los locos. Yo les he contado cuando iba para la universidad que estaba empezando con Dios, yo me empeliculo y le abría la puerta al copiloto a Dios, lo montaba, le ponía el cinturón de seguridad, cerraba la puerta y me iba manejando. Allá me bajaba en la universidad hablando con Dios. La gente veía, este loquito, este man se tuvo que haber dado en la cabeza cuando se accidentó en muletas y hablando solo, llevado al berraco, pero estaba en un momento donde yo decía, o me creo esto o me creo esto, porque nunca me ha gustado como meterme en algunas cosas como a medias. Cuando yo quiero como comprobar algo, lo quiero comprobar del todo, entonces dije, me tengo que enloquecer. Pero no me daba cuenta que en ese propósito de enloquecerme, lo que estaba haciendo era abriéndole las puertas de Dios a mi corazón, para que Él empezara a orar en mí, ya no para yo pedirle, para que Él empezara a orar en mí, ¿sí? Empecé a dejar de pedirle cosas por mí, empecé incluso a obligarme a pedirle por otras personas, y empecé a ver cómo cosas empezaron a cambiar en mi vida. Algunas cosas pues como físicas, en ellas no había cambio. Pero ¿saben qué pasaba? Experimentaba esto que nos habla la palabra, que es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me puede estar cayendo el mundo encima y yo soy toteado de la risa. No sé, puede estar pasando cualquier calamidad y yo soy toteado de la risa. Literalmente disfruto mi vida con el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que esté viviendo, que estén pasando. Miren, ojalá le dediquemos de verdad tiempo de oración a Dios de calidad. Yo sé que todos tenemos necesidades y a veces pensamos que si no le pedimos a Dios por nuestras necesidades, Dios como que no se va a acordar de ellas. Pero en realidad Dios conoce nuestras necesidades antes que fueran necesidades. Nada de lo que nosotros hacemos o vivimos es en vano. Ahora, muy bonito todo esto de la obediencia, muy bonito todo esto de las bendiciones, pero ¿para qué la obediencia y para qué las bendiciones? Nosotros a veces pensamos que somos como unas ruedas sueltas en este mundo, ¿sí? Y a veces incluso creemos que Dios simplemente está para bendecirnos y ya, y hacer la vida como queremos. Yo me pongo a pensar en eso, y yo digo, mi madre, si las cosas fueran así, nosotros seríamos como el circo de Dios. Man, no tenía nada que hacer, nos creó a nosotros para bendecirnos y mirar cómo nos va bien, y qué risa. Pero hay cosas que Dios dice muy bonitas, y algo que Dios dice es que Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, planes con cada uno de nosotros. Dice también que incluso desde antes que mi mamá o mi papá me tuvieran en la cabeza, él ya tenía esos planes diseñados, que desde antes que el mundo mismo fuera creado, esos planes ya estaban en proceso. De hecho, dice que en Él ya habían sido no solamente establecidos, sino también cumplidos. Como les decía ahorita, cada uno de nosotros tiene un libre albedrío a través del cual le dice a Dios, listo, vení, haz en mí, vení, entra, o le dice, no quiero. Pero cuando yo le digo a Dios, quiero, y cuando le digo, vení, entra, y cuando le digo, toma el control de mi vida, Dios literalmente toma el control de nuestra vida. Cuando yo le digo esto a la gente, bueno, pues que yo no quiero ser, dice la gente, es que yo no quiero ser monja, yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser pastor de iglesia, yo no quiero ser misionero, porque piensan que entregarle la vida a Dios es simplemente hacer eso, pero no. Entregarle la vida a Dios y que Dios sobre nuestra vida se puede hacer desde cualquier terreno, ¿cierto? Desde cualquier posición. El hecho es que nosotros, desde nuestro corazón dispuesto, le digamos a Dios, vení, hacé, vení, mostrame. Cuando estaba en sexto semestre de la universidad, muy en contra de la tradición de mi familia, muy en contra de lo que me parece, Dios, en una de esas noches locas de oración donde Dios habla, me dice, Seba, salite de la universidad. Y yo, oiga, está loco, porque eso en mi familia era absurdo.
Y yo pensaba, y yo decía, madre, y uno sin universidad, ¿cómo se gana la vida? Imagínate. Y sin pie, para rematar, pues porque es que eso es como para ponérselo encima. Y eso como que me rayaba la cabeza y toda la cosa. Pero yo le dije a Dios, listo, ¿me querés sacar? Sácame. Pasaron como 2 semanas y me llegó una carta de la universidad de la nada, es que lo expulsamos. Y yo, ¿qué? Pues, ¿cómo así? Pero pues, y de la nada es de la nada. Yo estaba estudiando, iba a empezar parciales, es que ni siquiera no llevamos casi nada al semestre, es que lo expulsamos. Y yo, ay bendito. Mi papá furioso, ¿por qué te expulsaron? Entonces arrancó, bueno, iba a arrancar para la universidad, pero yo no, papi, espérate que esa es una respuesta para mí. Esa es una respuesta para mí. Al principio muy difícil, pero le entregué mi vida a Dios y Dios ha ido guiando mi vida y terminó haciendo de mi vida algo que yo jamás pensaba. Pero si les digo una cosa, amo lo que Dios hace en mi vida. Lo amo, lo amo, lo amo. No me imagino mejor cosa que esa. No me imagino una vida más perfecta que la mía, para mí. La idea es que cada uno de nosotros, yo no creo que Dios les vaya a decir que salgan del trabajo, pues no piensen que a todo el mundo le pasa lo mismo, pero eran propósitos pues son propósitos que Dios tiene con cada uno y acorde a sus propósitos obra, pues. Pero yo jamás me imaginé amar la vida como la amo. De hecho, yo antes del accidente detestaba mi vida. A mí lo único que me gustaba era salir a beber y ya. Y hoy decir que no bebo y que amo la vida, eso es lo más loco, porque borracho se llamaba la vida, pues. mientras me daba guayado. Pero estar diciendo eso, a mí me suena locura. Mi mamá me ve y me dice, es increíble, Sebas. Ve cómo está la relación mía con mi papá en este momento, cómo está la relación con mi hermana. Y dice, para mí si un milagro he visto yo es eso, que vos tengas una relación sana con tu papá y con tu hermana. Porque eso era imposible, eso era imposible. Entonces, encontramos que la obediencia no es porque sí, no es para que Dios nos bendiga, tiene un propósito. De hecho, la obediencia lo que en realidad hace en nuestra vida es que nos forma. Nosotros debemos obedecer por amor, pero para ser formados. Cuando yo llego al Señor empiezo a tener una formación que antes, cuando estaba en el mundo, no permitía que la hiciera en mí. ¿Por qué? Pues porque antes yo no obedecía al Señor, sino me obedecía a mí mismo. Pero cuando llego al Señor y empiezo a obedecer sus direcciones, Él empieza a formarme. ¿Para qué? Pues para ese propósito que tiene conmigo, desde el área que sea que tenga conmigo. ¿Sí? Conozco empresarios de Dios, conozco misioneros de Dios, conozco personas que tienen trabajos y vidas supremamente normales y vidas totalmente entregadas a Dios, pero personas que dejan formarse por el Señor en los aspectos en los que el Señor los quiere formar, y empezamos a ver en esas personas vidas integralmente sanas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son personas que dicen, estoy bien económicamente, pero la familia está mal. O está bien la familia, pero la salud está llevada. No, o sea, son personas que empiezan a reflejar el carácter y la presencia misma de Dios, que es sanidad en todos los aspectos, hasta en el emocional. He conocido personas, pero ricas exageradas. Y llegan a hablarme de lo que son, de lo que tienen, y después ya cuando entran en confianza empiezan a contar que matrimonios llevados, que me acabé de comprar un avión, sí, pero también acabé de llegar de acostarme con una prostituta porque no tengo una esposa. Y en cambio yo he ido comprobando en mi propia vida y en mi familia cómo Dios va sanando todas las cosas. Todo a partir de la obediencia, pero una obediencia correcta. Nosotros conocemos mucho ese pasaje de Caín y Abel y de la entrega, pues, como de sacrificios que ellos les llevan a Dios. Y recordamos, creo que eso nos lo enseñaron desde el colegio, que el sacrificio de Caín fue rechazado, contrario al sacrificio de Abel. Algo que me llama la atención en esos versículos es que cuando se dice que Caín estaba escogiendo de lo de él, dice que cogió de las frutas y las cosas que él sembraba, pero dice que cuando Abel cogió de lo de él, se preocupó por escoger de lo mejor que tenía. Ahí no nos dice escogió de lo que tenía, dice y cogió de los terneros de los más gordos.
Él quería entregarle algo a Dios material, sí, porque no podía entregarle nada más, pero quería con todo su corazón que fuera lo mejor. Y eso, hay estudiosos que dicen otras cosas, pero esta es mi versión de lo que yo he estudiado con respecto a este pasaje. Eso fue lo que marcó la diferencia y lo que hizo que la obediencia en cuanto a este sacrificio y el sacrificio mismo de Abel fuera aceptado y no fuera aceptado el de Caín. Miremos por qué le obedecemos al Señor. Porque si estamos teniendo a Dios como salvavidas, muy probablemente Dios no sea lo primero en nuestros corazones. Y ahí debemos entonces hacer una corrección. ¿Sí? Debemos enfocarnos en eso. Recordemos, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero recordemos que necesitamos saber que Dios nos ama para poder amar al prójimo y de esa forma amar a Dios por sobre todas las cosas. La identidad que me da el saber que Dios me ama, eso es otro nivel, pues. De hecho, yo me di cuenta que no tenía identidad cuando empecé como a sentirme amado por Dios. Antes no me había dado cuenta de eso. Antes pensaba que estaba muy bien y muy definido quién era yo. Pero me di cuenta que tenía esa necesidad grande del corazón. El por qué obedecer es es eso, es Dios, es su propósito, es amar a Dios por sobre todas las cosas, es tener una vida totalmente restaurada. De hecho, Dios dice hecha nueva. Pero recordemos que debemos procurar obedecerlo de forma correcta y no lo vamos a poder obedecer de forma correcta si no lo conocemos primero. Es a través de que yo conozco a ese ser que puedo obedecerle de forma correcta. Es a través de que yo conozco a una persona que me enamoro. Es que es así de sencillo. ¿Sí? Yo me enamoro por lo que veo, sí, pero también porque empiezo a pasar tiempo con esa persona, me agrada lo que es esa persona, me gusta lo que hay, lo que hace, lo que piensa, lo que quiere hacer. Y con Dios es igual. Yo debo enamorarme de Dios para poder obedecerlo de forma correcta. Si no, muy probablemente la obediencia que yo le esté entregando al Señor no sea buena. El propósito principal de la oración, más que pedirle a Dios, es conocerlo. No olviden eso. No olviden eso. Y busquemos siempre conocer al Señor. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo su corazón. Eso dice la palabra. Debemos buscarlo a Dios con nuestro corazón y no con nuestro interés. Él se interesa en nuestras cosas, nosotros interesémonos en Él. Ay, madre, ya voy a terminar. Y se va a terminar muy rápido. Sí, bueno. Quiero terminar con un versículo. Al principio estaba leyendo unos versículos, ¿cierto? Pero quise dejar este para el final. Y dice, esto es Isaías 1:19, si quieres y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Miren, Dios no impone. Dios no impone. Yo veía a Dios así, yo veía como un Dios que le dio la gana de montar un montón de mandamientos y me dijo, cúmplalos porque a mí se me da la gana. Y si no, no le va a ir bien. Pero Dios antes es quien, conociendo todo en este mundo, lo bueno y lo malo, diseñó para sus hijos una forma de vivir en la que puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. De cierta forma es como que nos lleva casi que a esquivar el mal, pero no nos obliga a tomar ese camino de vida. Simplemente nos dice, si quieres, lo puedes hacer. Si quieres, lo puedes hacer. Hay otro versículo que me encanta y me tocó mucho cuando lo leí. Bueno, cuando lo estudié, eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 23. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco, y todo aquel que me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque Dios en ese versículo le estaba hablando a la iglesia. Dios no le estaba hablando a gente que no creyera en Él, le estaba hablando a gente que creía en Él. Eso quiere decir que muchos de nosotros podemos creer en el Señor y podemos vivir una vida sin abrirle las puertas a Dios. Y eso nos deja mucho en qué pensar y también nos deja mucho en qué trabajar. Empezar a orar, a buscar al Señor y cuestionarnos, pellizcarnos, a ver si verdaderamente hemos dejado entrar a Dios a las áreas de nuestra vida que ha querido entrar, o seguimos nosotros teniendo como esa rienda y queriendo guiar nuestra vida como que a veces yo, a veces Dios, a veces yo, a veces Dios. ¿Sí? Esto quise enfocar el tema de la obediencia de esta forma porque
créanme, yo viví mucho tiempo viviendo de otra forma y fue muy difícil. Y tuve muchas cargas. Que a veces le digo a Dios, Señor, bueno, si esto sirve para que otro no tenga que pasar por lo mismo, maravilloso. No hay nada mejor que conocer a Dios. Cuando yo en mi intimidad, uso mi intimidad con el Señor, ya no tanto para pedirle, aunque pídanle, no estoy diciendo que no le pidan, pídanle, pero uso esa intimidad para conocerlo a Él. Lo que yo experimento de parte de Dios es totalmente distinto a cualquier cosa que haya podido experimentar de Él. Tú ahorita, Nancy, está por acá, ahorita me hablabas de que te gustaría experimentar a Dios en cada momento de tu vida. Aun cuando uno se despierta, aun cuando uno no es consciente de Dios, en todo momento, cuando yo me doy a la tarea de propiciar esos espacios para conocer a Dios, eso pasa. Que es Dios el que llena mis espacios. Y por eso tengo un gozo pleno y constante. A veces nosotros hablamos de felicidad, pero la felicidad es un sentimiento. Eso es el peor engaño que nos han metido desde hace de unos años para acá. Felicidad es lo más falso que hay, lo más inestable. Hoy la tenés y mañana se te va. Y tenés que estarla comprando con un montón de cosas. Dios dice que en cambio nos da gozo, y el gozo es totalmente estable, porque viene de Dios. Conozcamos a Dios. El propósito de esta vida es ser llenados por Él, no de buscar llenarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando yo le abro las puertas de la vida a Dios y me propicio esos espacios para estar con Él, es Él el que me llena, y ahí no hay escasez de nada, y el gozo es pleno y siempre va en aumento. Ese era el tema de hoy, eso era lo que queríamos hablar. Como les dije ahorita al principio, al final abrimos como un espacio para preguntas. Entonces ahora es ese espacio, si ustedes quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, lo que sea, si quieren aportar algo, complementar algo, háganlo por favor. ¿Qué Osari? ¿Sí? Ah, vea. Sí. Entonces, ¿Para qué decirle? ¿Para qué sería? ¿Para qué? ¿Cómo? Sí. Exacto. Y también porque nosotros necesitamos aprender a ser personas dependientes de Dios. ¿Sí? Cuando yo asumo que Dios ya sabe lo que necesito y hágale, estoy teniendo una actitud donde usted es mi proveedor, deme. ¿Sí? Pero cuando yo voy y le pido, lo que estoy haciendo es doblegándome ante Él, reconociendo que Él es la autoridad y que yo soy un ser totalmente necesitado de Él. ¿Sí? Por otro lado, me enseña, en esa cantidad de cosas que puedo pedirle y recibo de Él, me enseña también el poder de la oración, el poder que tiene la oración. Y me enseña también a implementarlo como hijos de Dios, y esto es algo que debemos comprobar cada uno de nosotros. No crean porque yo les digo, experimenten las cosas. Nosotros, más que simplemente ser llamados hijos de Dios, tenemos una autoridad. Espiritualmente esa autoridad tiene una trascendencia, tiene un poder. Cuando yo empiezo a entender el poder de la oración, porque oro y veo que Dios me responde, empiezo a aplicar ese poder, esa autoridad que tengo en oración también en otras cosas. ¿Sí? Entonces la oración me va a llevar a entender y me va a hacer consciente siempre que soy dependiente de Dios. Dios nos hace un llamado de atención, o más bien nos deja por ahí un recordatorio. Dice, el que esté firme, fíjese que no caiga, porque nosotros somos perfectos para olvidarnos de las cosas de Dios, pero facilito. Cuando yo miro las fiestas del pueblo de Israel son hermosas, hermosas. Y la gran mayoría de ellas son para recordarle al hombre todo lo que Dios ha hecho por él. No porque Dios vea lo que dice, no, sino porque Dios sabe que el hombre olvida supremamente fácil. Y Dios no quiere que nosotros olvidemos. Entonces el hecho de yo estar orando me va a llevar a tener la cabeza siempre agachada delante de Dios y siempre saber que dependo de Él. ¿Sí? Yo te iba a decir algo. Dale. Ahorita dijiste que Dios no quiere que le pasen a uno cosas malas. Pero hay una parte en la que la Biblia dice que
cuando estaban los apóstoles en la barca, que Dios se va, que después vuelve caminando sobre las aguas después de la plena tormenta. En una prédica que yo escucho, pues que yo estaba escuchando, él dice que muchas veces deja que esas cosas malas, por así decirlo, pasen para que uno también le rinda la gloria a Dios. Es decir, y para que uno también crea más en Él, para que se edifique muchas cosas que Dios quiere que se edifiquen en uno. Entonces de pronto en la parte en la que dice que vos estabas obedeciéndole, pero que te seguían pasando cosas malas, así de pronto no lo estuvieras haciendo de corazón, también estaba formando muchas otras cosas. Claro. No era porque precisamente quisiera que te pasara eso malo, sino que quisiera enseñar también sobre eso. Exacto, totalmente de acuerdo. Tenés toda la razón en eso. Y sí, muchas veces Dios va a permitir que pasemos por necesidades. Lo importante y lo que sí debemos tener claro en medio de las necesidades es que el propósito de Dios siempre va a ser hacernos bien. Es decir, sin importar en cuántas dificultades entremos, el plan de Dios siempre es sacarnos de todas ellas. El plan de Dios siempre es para bien, la voluntad de Dios siempre es para bien sobre nosotros. Lo digo porque he conocido personas enfermas y dicen, no, pues que a lo mejor Dios me quiere así enferma y no sé qué, y piensan que una enfermedad ante los ojos de Dios es como algo agradable. Y entonces como que asumen que la voluntad de Dios es la enfermedad, pero no, la voluntad de Dios es la sanidad. Incluso hay, yo no sé si ya se vieron la cabaña en la película, hay una parte donde el Dios dice, pues ahí la morenita, que Dios dice que Dios no pone las cosas malas en la vida de uno, pero siempre pone cosas buenas después de que las cosas malas le pasen a uno. Exacto. Que me parece muy coherente a lo que dice ella y a lo que dice Dios, que no sé si de pronto se volvió viral, ¿no? De Will Smith, que dice el miedo cuando se atreve para fe, Sí. que dice que Dios siempre pone los milagros después del miedo de que uno pasa las cosas malas. Ajá. Entonces, siempre que vaya, que uno esté atravesando, que de pronto suena cliché lo que vos decía de es que Dios está trabajando cuando está en silencio. Siempre va a pasar algo bueno cuando estés en ese momento y uno también Dios pone a prueba la fe que uno tiene para rendirle su propia. Ok, vale. Mil gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces oremos y terminamos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy hemos hablado de que tu palabra se comprueba. Llévanos a comprobarla, papá. Ayúdanos, Señor, a no dejarte en el papel, a no dejarte en nuestra mente, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres, Padre, que te vivimos y te disfrutamos en cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, por las razones y los motivos correctos. Ayúdanos, Señor, también a afrontar la formación que quieres darnos con toda paciencia, Señor. Teniendo siempre la certeza, papá, sin importar la dificultad que podamos estar atravesando, que tú nunca nos abandonas, Señor. Y que el fin de toda dificultad siempre va a ser ver tu gloria, Padre. No solo para verla, sino también para dártela, Señor. Padre, hoy te entregamos todas las personas que están acá y también todas las familias acá representadas, Señor. Nosotros tal vez no sabemos cuáles son las dificultades que puedan estar sufriendo, pero tú las conoces todas, papá, y yo te pido que tu nombre sea glorificado, Señor, en todos estos lugares, Padre, para que a través aún, Señor, de tus milagros muchos te conozcan, Padre, y muchos se acerquen a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de lo que has hecho en nuestra vida, de lo que harás. Ayúdanos, Señor, a nunca estar confiados, Padre. A siempre estar confiados en ti, pero a nunca estar confiados, Padre, en nosotros mismos, Señor, para que no caigamos, papá. Señor, te amamos, hoy nos vamos de acá, Señor, pero sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más conscientes de tu presencia en cada paso que damos, Señor. Y acompáñanos, Padre, en esta noche, Señor, y por el resto de nuestras vidas, papá, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
acabo de hablar, Mario. ¿Usted puede orar por mí? Sí. Ah, bueno.